De principio a fin, estamos a la par de tu trigo y cebada, con un amplio portfolio de soluciones integradas que protegen y cuidan el cultivo, desde el barbecho hasta la cosecha. Herbicidas, fungicidas, insecticidas, tratamiento de semillas, Smart Protect y buenas prácticas agrícolas. En todo momento y para cada tipo de necesidad, Bayer, a la par de tu cultivo. Conéctate con tu distribuidor Bayer más cercano. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Les voy a contar cómo controlar las enfermedades e insectos del cereal. Tratamiento de semillas, mezcla lista para usar. Syngenta, Vibrios Integral, plus de rendimiento y rentabilidad. Con carboxamina y diametoxam, es insuperable en su totalidad. Tratamiento de semillas, Vibrios Integral. Peligro, su uso incorrecto puede generar daños a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Lo bueno a veces tarda en llegar, pero llega. Estamos en la cuenta regresiva para el lanzamiento de soja Pioneer. La marca líder en los mercados más exigentes del mundo llega a la Argentina para impulsar tu cultivo. Nuevas variedades de soja Pioneer. Un paso importante para nosotros. Un salto de rendimiento para tus lotes. Pioneer, hecho para crecer. Y en el otro rincón lo tenemos a Eduardo Sojero, viejo de Salto, que llega mejor plantado que nunca para enfrentar a este 2021. Con una experiencia de 15 años desarrollando variedades con la tecnología Enlis E3, clave para hacerle frente a las malezas difíciles. Rodeado de su equipo y distribuidor Brevant, preparado para cualquier rivalidad en sus lotes. Brevant Semillas, preparados para todo. Este es el equipo de la tijereta. Tijereta, la que en cada campaña elige estar cerca. Está cerca, maíces fuertes y confiables, decisiones mucho más rentables. La Tijereta, un equipo en quien confiar. Contactate con tu distribuidor Selecta. Para más información técnica ingresa a la Tijereta app. Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario. Martín, te escuchamos nuevamente. Aquí estoy, María, muchas gracias. Bueno, para repasar, lluvias mansitas, llueve suave, sí, llueve suave. Pese a que, bueno, está frenando las labores de cosecha, le viene muy bien a los lotes preparados para la siembra de trigo. 30 a 50 milímetros promedio en gran parte del área agrícola. Recordemos que en Entre Ríos se estiman 524.000 hectáreas de trigo, un área similar a la del año pasado. La provincia de Entre Ríos viene de una sequía muy fuerte, deja un rinde promedio de soja de 1.800 kilos por hectárea, es el tercero más bajo de los últimos 20 años. Hablando de la soja, está cayendo $3 promedio en este momento, $560 en Chicago. Veremos cómo termina la semana, María. Gracias, Martín, hasta luego. Buen fin de, chao. Los domingos hay más Mitre y el campo. Presento. Este es el equipo de la tijereta. Tijereta, la que en cada campaña elige estar cerca. Está cerca, maíces fuertes y confiables, decisiones mucho más rentables. La Tijereta, un equipo en quien confiar. Contactate con tu distribuidor Selecta. Para más información técnica ingresa a la Tijereta app. Hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil y la siembra es promesa de cosecha. Un lugar donde los resultados son un premio a tu esfuerzo y el amor por lo que haces siempre rinde sus frutos. Este lugar es tu tierra y nosotros sentimos por ella lo mismo que vos. Esa es la semilla que nos hace grandes. Pioneer, hecho para crecer. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAR, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible.
Weizen, el herbicida que mejor le cae a tu barbecho. Un 2,4-D de muy baja volatilidad y fácil de mezclar, que puede aplicarse hasta 7 días antes de sembrar. Weizen, desarrollado por DBA, calidad alemana creada para producir. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¿Vos también tenés problema de raigras y rama negra en tus lotes que van a trigo? Para un mejor barbecho, como agrónoma te recomiendo Gramini Elite y Dedalo Elite. Productos formulados con nanotecnología de red surcos que permiten un mayor cuidado del ambiente. Gramini Elite es el único graminicida banda verde que combina Loxifop y Clethodim. No necesita el agregado de aceite y es 100% compatible con 2,4-D de Dedalo Elite, permitiendo controlar gramíneas y hoja ancha en la misma aplicación. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Y aquí entra Marcos, maicero de Pergamino, que viene de pelearle fuerte al 2020 y ahora va con todo a enfrentar a este 2021. Llega después de una exitosa campaña luego de derrotar a todo tipo de suelos, climas y fechas de siembra. Se lo ve rápido, ágil, muy preparado con las tecnologías y los híbridos más versátiles como Next 22.6 y los nuevos BRB 8472 y BRB 8380. Acompañado como siempre por su equipo técnico y distribuidor Brevant. Brevant Semillas, preparados para todo. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. ¿Amás el mate? ¿Amas a banda? Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate aman a Amanda. Los que aman el mate aman a Amanda. En Prosegur Alarms combinamos la mejor tecnología con nuestra experiencia para protegerte de robos. Contás con una app en tu celular para ver y escuchar lo que pasa en tu casa en todo momento y te garantizamos respuesta inmediata ante una emergencia. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada, con instalación en el día, en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. Encontraste alquiler, pero seguís buscando garantía. Llamaste a tus viejos, abuelos, tíos, primos, hermanos y segundos, a todos tus amigos, a tu ex y hasta la mascota de tu ex. Múdate sin estrés con Zonaprop Garantías. 100% online, con preaprobación en el acto y el respaldo de Seguro Sura. Encontrá tu hogar. Cunnington te invita a tomar la oportunidad de elegir y a disfrutar la frescura de todos sus sabores, que ahora también vienen sin azúcar y sin TAC, porque tomar decisiones tiene un sabor único. Auspicia el pase Cunnington. Decisión tomada. Siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga. Llegó el nene acá. Hola, Diego. Hola, ¿qué haces, Dieguito? ¿Cómo andan, amigos? No ¿Todo sé, bien? me parece que... Hola, Diego. Uy, Marcelo ¿qué Marcelo ¿se me cortó parece la que- onda? Sí. No. Se encerró en el camarín. Se encerró Que en el no camarín. quiere. que no quiere verte hoy. No sabemos. ¿Pero qué pasó? ¿No le mandaron las exigencias que pidió? El agua importada, las rosas blancas de tallos de 12 centímetros al camarín. ¿Vos le hiciste algo? Sí, yo algo le hice, es verdad. ¿Qué hiciste? Ayer lo quise entrevistar en mi programa de radio de la tarde, María. ¿Y te dijo que no? Me dijo que no podía, que estaba grabando para la CNN. No me tomes por boludo. Pero tal vez fue un abuso de confianza de mi padre. ¿Sabés qué pudo haber pasado? Te digo que Yo la dije, CNN está salvando a todos la CNN. sí, olvidá. No, pero yo dije, tal vez yo, viste, sentí que hubo muy buena onda en el pase y me equivoqué y me extralimité y lo invité a la tarde y por eso se ofendió y no me quiere hablar ahora. No, Ahí está. No, acá estoy. Ah, Marce, menos mal. Sí, no, Menos no mal. estoy ningún ofendido, no, al contrario, estoy preocupado. ¿Preocupado? Sí, por ¿Preocupado por qué? por no haber podido estar presente en tu programa. Siempre estás presente, Marcelo, en mi corazón. No, pero presente. Del corazón mejor no hablemos. Presente físicamente, digamos, presente hablando, ¿no? Sí. Porque ayer habíamos hecho los jueves hacemos una mesita de debate y queríamos hablar de esa gente que aprovechó una oportunidad inesperada, como Enzo Pérez. Ajá. Y dijimos, Marcelo Longobardi, que un día le dijeron, tomá, pibe, conducí. Y de golpe, plum, fum, al estrellato. Fum, sí. Sí. Yo sabía el tema, porque me lo contó el señor Martín Aguirre. ¿Lo conoces a Martín Aguirre? Sí. Lo conozco a Martín Aguirre, sí, por supuesto. Gran productor.
No quiero... Sí, mucho más buena persona que Gustavo, que es muy estricto conmigo. Gustavo es durísimo. Gustavo es durísimo. Muy duro. Si me califica o me descalifica a la mañana. Pero además, viste que te lo puede hacer con solo una mirada. No necesita tal vez más que eso. Me pone nota, si el ramo le gustó, si no le gustó. ¿Te evalúa? Que estuve blando, que estuve muy blando, que le gusta cuando me enojo. Yo que sé, bueno, no sé. Martín Aguirre es una persona mucho más sensata, digamos, mucho más calmada. Muchas gracias. De nada. Por favor, Martíncho. Entonces él me escribió y yo le dije, mira, estoy trabajando con un tema de CNN complicado. Me dijo que estabas con una nota, pero de nivel mundial. De nivel mundial, sí, efectivamente. Sí, que se termina hoy. Sí. Entonces por eso no pude estar presente en semejante tema, además, ¿no? Igual lo contamos, lo recordamos con mi viejo, a tu momento así de oportunidad aprovechada, Marcelo. Lo que pasa, ahora te cuento el tema de la nota, pero el hecho de que ciertas personas aprovechen una oportunidad inesperada, bueno, le pasó a medio mundo. Sí, bueno, pero ayer también hablábamos con gente que desaprovechó oportunidades, Marcelo. ¿Sabés las historias que nos mandaban? ¿Y sabés qué me acordé ayer? No sabes, a veces no sabés. Poco sabés, puede ser que ni te enteraste que desapareció. Claro, por supuesto. No, y un ídolo en común recordé ayer que compartimos, Marcelo, que es Luciano Pavarotti. Sí, claro, también arrancó así, claro. Bueno, la gran mayoría de los grandes artistas han tenido mucha. A ver, la suerte tiene un papel central en esta historia, ¿no? Olvídate. Uno tiene que aprovecharla o tiene que saber evaluarla, lo que sea, pero Pavarotti era un suplente, ¿no? Claro. Se presentaba en los años 60, o 60 y pico, 70, no me acuerdo, la ópera La Bohème en el Metropolitan de Nueva York. Y resultó ser que se enfermó el tenor titular. Mirá. Y entonces había un suplente, que era Pavarotti. Mirá vos. Esa noche la rompió. Tranqui el suplente. La rompió y a partir de ahí, obviamente, fue... Nosotros hemos contado muchas historias de músicos o de personalidades que han tenido una oportunidad como consecuencia de que el titular se mancó en el camino. Sí. ¿No? Vos sabés que ayer me acordaba que en una época, ¿te acordás cuando Fantino hacía esas notas deportivas? Sí. Le preguntaba a los futbolistas o a los deportistas cuál fue ese momento de suerte que te cambió la vida. Y me acuerdo de dos historias. Una es de Palermo, que lo iban a sacar de Estudiantes y cuando fue al otro club a inscribirse ya estaba cerrada la inscripción, entonces se quedó en Estudiante de casualidad y ahí empezó su gran carrera como goleador. Y el otro es, no me acuerdo si era Maceratesi o Moreno y Fabianesi, si algún oyente se acuerda que me lo diga, que estaba haciendo la prueba para entrar a su primer club y le quiso pegar un pelotazo fuerte al medio, al arco, para reventar al arquero, y justo una piedrita le levantó la pelota, y entonces la terminó picando, terminó metiendo un golazo de una calidad a lo Messi, y lo contrataron por ese gol que hizo de casualidad, y después empezó su carrera. No, esas cosas son increíbles, increíbles. A ver, ahí, Leandro. El mundo está plagado de historias de ese tipo, ¿no? Y de inventos que han salvado o cambiado la humanidad que aparecieron de casualidad también. Tal cual. Sí, bueno, la penicilina no apareció de casualidad. Claro. Lo de Palermo el otro día. ¿No te contaba el otro día el doc? A ver, ¿qué decía Leandro ahí? No, lo de Moreno y Fabianesi yo de verdad no me acuerdo. Es la historia del ex jugador de Central español. No me acuerdo si era Moreno y Fabianesi o Maceratesi, alguno de los dos, pero si algún oyente se acuerda. Los dos trabajan hoy con Pixi en Racing. Y, claro, exacto. Lo de Palermo se iba a ir a San Martín de Tucumán. Claro, exactamente. Viaja para anotarse en otro club y ya llegó cuando estaba cerrada la inscripción, ¿entendés? Imagínate lo que hubiese sido la carrera de Palermo, tal vez, si agarraba con ese club. Ojo que también, Diego, también está en el caso nuestro, ¿viste? De que te dan oportunidades, te dan y no. Y no hay caso. Claro, y no hay caso. Claro, como mi caso, Willy. Insisten y no arranca. A mí me pasó varias veces. Vos todavía estás a tiempo de triunfar todavía. Sí, o de elegir otra cosa, ¿no? A mí me pasó no una, sino varias veces, ¿no? Que la suerte pasó por delante de mi puerta, ¿no? Exacto. Si no, no se explica. Pasó de largo. ¿Dónde estábamos, Marcelo?
No, yo supe aprovechar la suerte, pero es suerte, no. Digamos, talento, todo eso no fue, ¿no? Pero viste como esa frase, Marcelo, que la suerte o que la inspiración me encuentre trabajando, eso es fundamental. Bueno, claro. Hay que ayudarle un poco a la suerte también, ¿o no? Cuanto más trabajo, más suerte tengo, dijo. Claro, eso es lo que decía el gran Roberto de Vicenzo. Claro. ¿no? Cuanto más entreno, más suerte tengo. Por supuesto, eso no hay Bueno, ninguna ese no duda. era mi caso, ¿no? Y después también con las oportunidades está bueno entender que uno siempre siente que es la última, y no es verdad que es la última. Una vez, un amigo también en común, Marcelo, el gran Gustavo Yankelevich, yo estaba con una oferta importante, viste, tentadora, pero que Gustavo consideraba que no me convenía, y me dijo, escuchá esta frase, Marcelo, me dijo, si vos pensás que este es el tren, sentate a mirar cómo se va. Mirá. Tremendo. Y tenía razón, como siempre Gustavo tenía opina, razón. Fortunato, buen día, Fortunato. Sí que tuvo suerte. Fortunato sí que tuvo. Además se llama Fortunato, ya está destinado. Ese sí que es lo que toca el optimista, ¿no? Exactamente. O sea, a mí me pasó lo contrario, ¿no? El señor Fernando Marín, que fue el que me dio una oportunidad importante en la radio, me dijo, pibe, te pasa el jet. Mirá. ¿Te acordás? Subite. Me dijo, subite. Me dijo, el tren, me dijo, el colectivo pasa en la vida varias veces, el tren pasa alguna que otra vez, el barco pasa una vez por año, pero el jet pasa una sola vez, me dijo. Muy buena y yo que le dije, también. Fortunato. ¿Qué opina Fortunato de lo que resultó de la carrera de Longobardi? Se subió al jet nomás. Mucha suerte, ¿no? Una suerte. Puro loco. Pero usted qué diría, Fortunato, sí, pero fue, digamos, trabajo o suerte en general. Es bravo Fortunato, te digo. Fortunato no se come uno, olvidate. Tremendo. Así es la cosa. ¿Cómo estás esta mañana de restricciones? De restricciones. Y claro, estamos volviendo a marzo. A marzo del año pasado. Del año pasado, por supuesto, sí, claro. A marzo del 45 estamos. Yo ya dije lo que me interesaba, ¿no? Que me parece que con independencia de las restricciones, que serán discutibles, y veremos si funcionan o no, si se interrumpe el ciclo, si no se interrumpe, si se prolongan o no se prolongan. Lo importante es la parte que no está en las medidas, que es el tema de las vacunas, o por lo menos la laxitud con el que el presidente, la ministra Bisotti y el jefe de gabinete han hablado del tema de las vacunas, ¿no? Sí, vos sabés que yo te escuché recién, Marce, va hace un ratito, y yo anoche, que estábamos en Telenoche haciendo la cobertura del discurso de Alberto, anoté lo mismo. Alberto dijo, voy a ser concreto y sincero, y dijo, en los próximos días, en las próximas semanas, llegarán gran cantidad de vacunas. Esa fue la precisión. Sí, claro. Gran cantidad, próximos días y próximas semanas. Sí, un pronto envío de gran cantidad de vacunas. No tenemos ni idea. Ahora, vos fíjate en la insistencia, además, en el error, digamos, ¿no? De insistir con los mismos proveedores de vacunas, ¿no? Pues si vos mirás, a ver, hay un mapa que publicó ayer, largo, una cosa que por ahí no lee nadie, viste, una estadística larguísima, que yo la miré con detenimiento, respecto de los países con mayor éxito vacunatorio, los países que han logrado complementar como corresponde, de manera equivalente, una dosis y las dos dosis. Pues si vos mirás los países que han tenido más éxito, encontrás que los números de primera dosis y segunda son bastante parecidos, ¿no? Claro, en América Latina hay más o menos vacunación, pero el promedio de países que han aplicado, el promedio, de aplicación de dos dosis es 3% de los vacunados, ¿no? Entonces, hay países como Uruguay o Chile que están cerca del 50, países como Argentina que están en el 17, 18, Brasil un poquito menos, México el 12, y después están todos por el 5, 6, un desastre, ¿no? Y en muchos casos encontramos que la brecha entre la dosis 1 y la 2 es muy grande, ¿no? Sin embargo, si vos mirás los casos de Estados Unidos, de Israel, del Reino Unido, que son los países que más éxito han tenido,
encontrás números muy parecidos, ¿no? Siempre hay un poquito menos de segunda dosis, por supuesto, claro, pero no está tan alejado. Fíjate el caso de Estados Unidos para poner un ejemplo extremo, ¿no? Estados Unidos vacunó con primera dosis 158 millones de tipos y con las dos dosis 124 más. Entonces los números son parecidos, ¿no? Claro. No, y además el menú de múltiples vacunas que tiene es muy importante, ¿no? Y Estados Unidos no tiene tantas vacunas, tiene 3. No, tiene 3, claro, tiene 3. Tiene 3. Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, ¿no? Pero tienen la cantidad que necesitan. Claro, y tienen las dos dosis, ¿no? O sea, cuando vos te das una dosis, tenés la fecha de la segunda, que es 3 semanas después. Exactamente. Y es más, ya hay gente con fecha para la tercera dosis, para septiembre, por ejemplo. Y además también que el presidente se ponga la mano en el corazón para agradecerle a Putin. Yo no entiendo qué es lo que le agradeció a Putin. El audio clave es el que pasaste vos de Cristina, Marcelo. Bueno, claro. Jactándose de las vacunas chinas y rusas. ¿Quién diría, no? Bueno, como sí, mira, acá tener los resultados. ¿Sí? No, y claro, pasándole, pasándole la factura a Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que dice Cristina? Lo que dice Cristina es, sí, tanto Estados Unidos, y mirá quién nos viene a salvar. Eso fue lo que dijo Cristina. Correcto. Pero además lo dice... Hoy queda en un nivel de ridículo que, francamente... Y sí, porque estamos esperando que nos dé de caridad a Estados Unidos las millones de dosis que le sobran. El argumento, pero sí, en ese caso van a ser de AstraZeneca. Claro, no. Argentina, vos fijate, Argentina le ha puesto un cepo a las vacunas norteamericanas. Es como si no dejáramos entrar la penicilina. O sea, es una cosa delirio, que no se vio nunca en la historia argentina. Y además nunca, te digo algo, jamás. te cuento una cosa que me ocurrió en privado, pero lo conté ayer públicamente y me autorizaron para hacerlo. Yo estuve estos días, estas semanas, hablando mucho con Matías Almeida, lo hicimos para Telenoche, después quedamos en contacto con él. Y él me contó después en privado que después de lo que contó para las vacunas de Azul, de su pueblo y demás, de su ciudad, consiguió un contacto que conseguía 10 millones de dosis y se lo pasó a las autoridades políticas y tampoco nos enteramos nunca de eso. Entonces digo, evidentemente hay lugarcitos, hay maneras, hay esfuerzos que se pueden hacer para encontrar dosis, para buscar, para ponerse creativos, para ponerse inteligentes a la hora de encontrar otros caminos, pero parece que sostenemos esta idea que vos planteás, que ayer volvió a plantear el presidente. Vamos con Xi Jinping, vamos con Putin, vamos con Manuel López Obrador. Insistimos con esa especie de pátina o capricho ideológico en una cuestión que no, como diría Pepe Mujica, no es joda. En no lo es que joda. le va la vida a la gente, ¿no? Literalmente, María, literalmente. ¿Sabés cuánto da la positividad hoy en Estados Unidos de los testeos? ¿Cuánto? Me lo acaba de contar un amigo mío, el señor Espángaro, que es un argentino que vive en Estados Unidos. Hace muchos años vive, ¿no? 3,9%. O sea, 3 veces mejor de lo que recomiendan de mínima, que es el 10%. Eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Vacuna. Claro. No, y ¿sabes cómo se llama eso también, Marce? Estados Unidos tuvo un momento absolutamente catastrófico, que no, inclusive el más catastrófico de todos los momentos que han habido todos los países, y hoy tiene 3,92%. Bueno, era cuando se estaban desarrollando las vacunas, no estaban las vacunas. Y además, ¿sabes cómo se llama eso, Marce? Testeo. Lo dice siempre Nelson, vos tenés que tener una positividad del 10%. Si vos tenés una positividad del 40 o 30 y pico como estamos teniendo, es que tenés que testear 4 veces más. Bueno, acá entonces, en Estados Unidos la pregunta es 3,92. Claro, la pregunta es, ok, no tenemos vacunas. Yo creo que no tenemos vacunas por culpa nuestra, por cómo llevamos adelante la estrategia. Pero quitemos eso en favor del debate, quitemos la parte de vacuna. ¿Por qué no testeamos más? ¿Cuál es la razón para no testear más de lo que estamos testeando? Si también el testeo es una herramienta de control de la pandemia fundamental. ¿Cómo, Willy? Y bueno, porque acordate que al principio el testeo también era monopolio estatal. No se permitía al sector privado testear, después hubo que abrirlo, después ahora se prohibieron los test rápidos. Es decir, hay como un modelo sanitario medio cubano, digamos, para enfrentar el problema de la pandemia. Sí, ¿entendés? Sí. Entonces, eso es lo que nos ha pasado, digamos. Estoy viendo un tuit de Ginés González García del 10 de diciembre. En enero tendremos la capacidad de vacunar a 5 millones de personas y otras 5 millones más en febrero. Sí. Che, una aclaración. La positividad es acá en el estado de la Florida.
Pero debe ser señor. parecido en Estados Unidos, ¿no? Sí. Excelente margen, un excelente margen, 3% es impresionante, 4% es La Florida impresionante. estuvo entre los estados más afectados, por supuesto, ¿no? Mirá. Bueno, te voy a contar por quién te cambié ayer a la tarde. A ver, contame, por favor, pero espero que valga la pena, Marcelo. Sí. Porque te voy a no decir sabés, hoy tuve que exactamente poner por una ahí. sesión extra de terapia para superarlo. Bueno, estoy trabajando con un señor cuya resultado del trabajo se va a ver no este domingo, sino el próximo, Ajá. cuya vida ya llegó a Netflix. Mirá. Y cuya vida va a ser Rolo Villar. próximamente filmada por Brad Pitt. La pelota. ¿Seguro que no es Rolo Villar? No, o sea, la vida Porque de este buen le daba hombre. El doctor Cormillot. El doctor Cormillot, No, claro. parecido. Tipo un Benjamin Button puede ser. Esa ya es una super, ya la del Doc es una superproducción. O sea, estoy trabajando en una entrevista que se va a ver dentro de una semana y un día, si el domingo no, el que viene, con un señor cuya vida ya llegó a Netflix, elegido entre los 4 mejores tipos del mundo de eso que él hace, y cuya vida además está por ser llevada al cine, protagonizada nada menos que por el mismísimo Brad Pitt. Wow. Sí. ¿Y es así de fachero en la vida real, Marcelo? No. Si vos, escúchame, si vos vas a hacer una película tuya, ¿quién pone de actor? Sí. Bueno, Que haga de Diego sí, Leuco, señor. suponete. Claro. Sí, no sé. Es Yo un- pondría un Johnny Depp, por ejemplo, que tiene Es así un una barbita, médico. ¿viste? Es un médico. Ajá. Es un médico que nació pero muy pobre en México, que tuvo varios intentos fallidos de cruzar el muro de manera ilegal, fue detenido inclusive en alguna oportunidad por la policía, Mira. hasta que logró efectivamente pasar la frontera en la Baja California y violando las reglas, por supuesto, porque el tipo se estudió cada cuántos minutos pasaba la patrulla, ¿no? Entonces, para que no lo agarren de vuelta, estudió la secuencia policial y fúmbate, se mandó. No. O no, ¿cómo es? Fortunato, fúmbate. Claro. ¡Fum! Se mandó cuando la policía no lo vio. Y como papillón Comenzó a- con las olas, lógicamente. Claro, comenzó a trabajar. Esperemos que no igual que el recolectando, papillón, Will. recolectando tomates, Mirá. tomates y algodón, Ujú. y terminó siendo un personaje cuya vida está a punto de ser llevada al cine por Brad Pitt. Espectacular. Impresionante. Pero ahora, ¿a qué se dedica, Marcelo? Y yo si no me da no sé qué decirle, pues me van a afanar la nota, ¿me entendés? No, Marcelo, no digas. Es el principal neurocirujano del mundo. La pelota. Mirá. Neurocirujano. Sí. Es un tipo que opera a las personas de la cabeza, con la cabeza abierta, y al mismo tiempo les habla. Uy, ¿por qué no te haces operar, Marcelo, para vivir Marcelo, esa ¿y experiencia? te tiró alguna punta, Marcelo? Al mismo tiempo les habla. Igual esa no es una novedad, ¿eh? Hoy voy a averiguar cómo hace para anestesiar a una persona en el plano cerebral, para que alguien pueda ser operado, por ejemplo, de un tumor cerebral, al mismo tiempo que está despierto. Pero eso no es una novedad, Marcelo. ¿Te acordás la película El silencio de los inocentes? El doctor Lecter les cortaba comía la la tapa, gente, y sí. se les Es comía verdad. parte del cerebro y les hablaba mientras tanto. Esta persona salva vidas, no las interrumpe. Qué buena escena, Como María, Hannibal ¿viste? Lecter. Que No, eso el fue cerebro terrible. lo carancheaba, ¿viste? Como el pescado que Ay, lo pones sí. en el medio y lo carancheas así con la mano. No, terrible. Te cuento. Contame, por favor. Es el jefe, el capo de cirugía, nada menos que de la clínica Mayo, que es probablemente la clínica más importante del mundo, ¿no? Que queda en una localidad que se llama Jacksonville, acá en el norte de la Florida. Y se llama Alfredo Quiñones Hinojosa, y nació en México muy pobre, en circunstancias dramáticas. Su hermana, por ejemplo, murió de diarrea. Murió deshidratada, una hermanita que tenía, ¿no? De la Cosa que ocurre, pobreza. por supuesto,
cosas que ocurren en el mundo de la extrema pobreza en nuestro país. Sí, de algún, que los alguna niños bacteria. mueran por las cosas más idiotas, ¿no es cierto? Como por ejemplo deshidratarse, ¿no? Y como le pasó eso en su vida, y como su abuela era curandera, en una localidad del norte de México, ahí cerca de la frontera con California, bueno, todo eso influyó para que el señor se convirtiera en un destacadísimo alumno de Harvard, en un profesor y médico de la Johns Hopkins, que es una universidad, como ustedes saben, claro, que hoy está muy de moda con el COVID, y de ahí pasar a ser el capo de la clínica Mayo, nada menos, que es, no sé Alberto, vos qué opinás, pero todo el mundo sugiere que es la mejor clínica del mundo, ¿no? Está en los mejores niveles. Ahora lo que pasa es que compite con alguna de Houston, ¿no? Pero digamos, está en el top 10, Marcelo. Sí, sí. Así que bueno, se trata de por ese personaje te tuve que cambiar ayer. Está bien, Marcelo, estás perdonado, estás perdonado. Y es un tipo completamente genial, muy simpático, muy carismático, al punto que es conocido en este país, en Estados Unidos, por su seudónimo. ¿Cómo es el ¿Cuál es? seudónimo? El Dr. Q. Dr. Q. ¿Y por qué le dicen así? Porque se llama por Quiñones. Quiñones de apellido. Claro. Mucha gente le sugirió en la universidad que se cambiara el nombre, porque dice que Alfredo Quiñones Hinojosa no era un nombre apropiado para hacer una carrera médica en Estados Unidos en el máximo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Anthony Quinn, que se llamaba parecido a él, y que también era mexicano, le sugirieron que se llamara, por ejemplo, Al Quinn, en vez de Alfredo Quiñones. Al Quinn es y el tipo se emperró y dijo, yo me llamo Alfredo Quiñones Hinojosa, como mi padre y como mi madre, ¿no? La madre vive aún todavía, ¿no? ¿La madre se llamaba Alfredo también? No. No. Qué caso curioso, Marcelo, preguntale por eso. Acá es AC, antes de Cristo, no, Alberto Cormillot, antes de Cormillot. Bueno, un personaje muy extraordinario. Está bien, Marcelo, perdonado. Y ustedes, bueno, obviamente lo veremos podrán ver su domingo, vida Marcelo. en el futuro. Y vos molestándolo con Radio Y yo paveando, María, ¿vos te parece? No. Además, cuando me dice Martín Aguirre, no, tiene que grabar para CNN, y yo dije, pero si ya grabó con los youtubers para CNN, nos está cachando. Todos los días graba para CNN. Pero no, CNN. tenía otra misión, Marcelo. Mirá. Bueno. Pero bueno, te tuve que creer, Marcelo. No lo llames porque tiene que ir a la CNN también. Bueno, hoy ayer me tuve que hacer un PCR acá en Estados Unidos, porque para ingresar al edificio de CNN tenés un PCR cuyo resultado acá está en pocas horas. Sí. Y tiene la característica de que no duele. Mirá vos. Sí, te lo hacen más suavemente, es verdad. Le gustó a Marcelo. Sí, me haría uno por día, digamos, sin problema, porque la verdad que no sentí nada. problema. Viste que en Argentina te lo clavan hasta el cerebelo. El caracú, Marcelo, hasta el Ahí está el Sí, problema, sí. Marcelo. Pero eso nos lo hace. naturalizado que el hisopado duele. Y yo me pregunto, en todos los lugares del mundo, ¿duele? Y vos estás contando acá que en no. Estados Unidos no duele. Entonces, No duele, o acá se no, hace no. mal o nos enchufan otro hisopo, no lo sé. De hecho, yo estuve, Marce, de vacaciones en el verano, que fuimos con mi viejo, Chicos, acá. y en los testeos para volver al país, viste que hay que hacerse varios, y con una qué sé yo, muy estricto a 72 horas antes y qué sé yo. Uno de los, me hice 3 para volver, nos hicimos 3 con mi viejo por las dudas, para que no haya ninguna duda de nada, pero uno de los que nos hicimos era autoadministrado, o sea, vos ibas hasta el lugar, pero te daban a vos un tipo con unos guantes, te daba el hisopo y te dice, colóqueselo de tal manera, te lo hacías vos y se lo devolvías. O sea, hay posibilidad de hacerlo más suavecito. Pero bueno, acá es como que vamos a fondo. Acá vamos Igual ustedes son hombres, son muy flojitos. Sí, muy flojitos. Yo me hice 2 para la prueba de la vacuna de Pfizer y no me dolieron. Mirá. Así que no. Son muy valientes. Ustedes son flojos. Son muy debiluchos los hombres. Somos el sexo débil. Esa semanita que tuve que estar aislado por Rolo, me tuve que hacer 5 hisopados en 5 días, ¿no? No sabe cómo terminé con el tabique, te digo que no podía, sentía el tabique, viste que es una parte que uno no tiene conciencia de que existe. Ay, la sentía, estuve como todo el fin de semana con un ardor ahí arriba, pero bueno. Todo el fin de semana. Sí, porque 5 en 5 días es mucho. No llegás a... te raspa. ¿Vos decís que somos muy flojitos, María? Muy debiluchos. Háganse Somos el sexo hombres. débil, Marcelo.
crezcan. Bueno, así que bueno, nada. Entonces, como estoy trabajando en el edificio de la CNN. Muy bien. Y yo acá en mi casa en chancleta, Marcelo. ¿Cómo? Y yo acá en mi casa en chancleta, ¿vos te parece? Y bueno. No soy digno de vos, no te merezco. No, sí. Lo que pasa es que yo he tenido un poco más. Yo he tenido mucha suerte, justamente como decías. Exactamente. Bueno. Está muy un lindo lugar para trabajar ese, porque está en una isla. Sí. Todo lo insular tiene una magia, ¿viste? Claro, tiene que pasar un puente. Hablando de suerte, hablando de suerte, no sabes la suerte que tenemos ahora, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por? Y porque ya estamos, es viernes, imagínate, se terminó. A las 11:15. Tengo la sensación de que estás diciendo esto como para ir cerrando el pase, Willy. No, al revés, no, en absoluto. Como que ya estaríamos, ¿no? No, para nada, ¿no? Bueno, que lo pase bien, Buen fin de semana, amigo, lo quiero. Todos, buen fin de semana, hasta el lunes. Chao. Tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti. Ay, mientras siga Bien seguro. ¿Por qué vas a conformarte con menos? Servicio premium de alquiler de cajas de seguridad y salas de negocio. Encontrarnos en Microcentro, Belgrano, Pilar y Córdoba. Más información en www.hausler.com.ar. Pasaste de lavar el auto para una cita a tener citas con el pediatra. Creces sin darte cuenta. Crecimos para protegerte mejor. Zurich Auto. Reposición a valor de mercado. Cobertura integral de cristales. Cobertura por granizo. Cotiza en zurich.com.ar. Zurich. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN número de inscripción 0039 y 0228. Este mes en Sodimac, todo lo que necesitas para tu casa al mejor precio. Y además podés pagar con Ahora 12 todos los días. ¿Qué esperas para tener la casa que siempre quisiste? Encontrá todo en nuestros locales o en sodimac.com. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. Tu comercio está mejor cubierto con San Cristóbal Seguros. Contratá hoy con tu productor asesor o ingresando en www.sancristobal.com.ar. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Sabemos que después de un robo la mayoría de las víctimas no vuelven a ser las mismas y se sienten inseguras. Desde Verisur Alarmas queremos protegerte e impedir que esto te suceda. Llama ahora al 0800-222-1050. Verisur Alarmas 0800-222-1050. Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre. Canon es mi colchón. Señor empresario PYME, hay una salida. Alberto Onganía, su defensor PYME. Vos podés darle mucho más color a tu pelo con Biocolor de Biferdil. Biocolor es la máscara color que nutre y protege el pelo en profundidad, cubriendo 100% las canas. Biocolor contiene proteínas y enzimas vegetales, un exclusivo shock polivitamínico y filtro solar UV que preserva el tono por más tiempo. Biocolor es el color de la salud y es de... Es el shampoo de mi familia. Perfume y brillo también. Deja mi pelo como siempre lo soñé. Como siempre lo soñé. Suave cuida tu pelo y el de toda tu familia. Fácil, sin vueltas, como siempre lo soñaste. Disfrutar cortar el pasto. Amás el mate, amas a banda. Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate aman a Amanda. Los que aman el mate aman a Amanda. Green Armor. Seguridad integral, experiencia, compromiso y resultados. Green Armor. La seguridad de vivir tranquilo. www.greenarmor.com.ar 5252 5396. Hoy en COT
agosto tenés 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con tarjetas de crédito HSBC. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Los ahorros Santander siguen con vos. Ahora pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless. Disfruta en McDonald's un 20% de ahorro. Aprovechá del 1 al 31 de mayo todos los días. Tope 500 pesos por cuenta. Además, agrandá tu Mac Combo Big Mac gratis. Santander, queremos ayudarte. Para más información, topes y condiciones, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Ellos nos dieron amor. Y vos hoy podés darle lo mejor. Nonisec presenta su línea de pañales para adultos para cada tipo de necesidad. Elastizados, con barreras antidesbordes y la mayor absorción. Nonisec es extra protección, seguridad y confianza. Nonisec. Veo. ¿Qué ves? Veo que puedo pausar un programa en vivo para buscar el pedido del delivery. Pausa en vivo y seguí viendo cuando quieras, incluso desde tu celular o tablet. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. En Easy, el hot sale tiene revancha y vos tenés miles de excusas para aprovechar. Del 17 al 21 de mayo encontrá miles de productos seleccionados con hasta un 40% de descuento. Además, podés pagar en cuotas en easy.com.ar y en todos nuestros locales. Para más información consulta en easy.com.ar. Válido del 17 al 21 de mayo de 2021. Consulta descuentos aplicables en locales en el sitio web no acumulable con otras promociones o descuentos. Biferdil creó un oasis para tu cabello. Tratamiento de brillo y suavidad, óleo de argán. Sus extraordinarios componentes naturales y nutritivos regeneran la fibra capilar y la preservan del envejecimiento. Es altamente concentrado y con una pequeña cantidad tu pelo lucirá brillante y saludablemente hermoso. Óleo de argán es de... Usa la app Galicia y gana hasta 50.000 pesos. Con cada pago, transferencia o recarga que hagas, sumás chances para ganar. Más usas la app, más ganás. Conocí cómo sumar chances en bancogalicia.com. Cartera de consumo válido del 1 de 5 de 2021 al 31 de 5 de 2021 en Argentina, excepto las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Salta y Río Negro. Consulta bases y condiciones ingresando en bancogalicia.com. Modo es propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. La nata sin filtro. Por Mitre. Suplicando que no se caiga el sol, el arte de figurar sin regreso, ausencia y bebida sobre mi ciudad, el dolor también se pasa.
Muy pero muy buenos días a todos, señoras y señores, bienvenidos. 10 de la mañana, 55 minutos en toda la República Argentina, 14.6 la temperatura en este día lluvioso, nublado, desapacible, diría nuestra amiga María Isabel. Estamos arrancando este programa este viernes de La Nata Sin Filtro, con sorpresas, con novedades. Primero, chicos, buenos días, ¿cómo andan por allá? ¿Cómo anda, Leuco? Pero muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué entusiasta, Barbano? ¿Qué pasa? Sí, Barbano? porque estoy tratando de reponerme del cierre de las escuelas dispuesto ayer. Ah, entonces claro, sí, está. estoy tratando de jugarle de jugarle ¿vio? Encarar Muy con bien, optimismo el muy desastre de los 9 días que se vienen. Ahí está, bueno, en un ratito. Bueno, lo bueno es que el optimismo le duró 15 segundos. Hasta que me preguntaba. Bien. No le duró ni una frase entera. Hola, Calabró, buen día, ¿cómo le va? Hola, bien. Qué gusto Traje escucharla. paraguas. Traje paraguas, ¿eh? Muy bien. Tengo muy 2 bien. en el baúl del auto y uno... ¿Dos? No, sí, siempre hay que tener 3 ¿Vos te paraguas en el referís a, auto. cuando decís paraguas en el baúl del auto, te referís a los paraguas? Sí, paraguas. Sí, Sí. ¿Por qué 2? ¿Por ¿Qué dice? No, tengo 3. 2 dejo en el baúl del auto y uno traigo. Y porque uno los Repudio. pierde y quizá Repudio. prestas otro. Rarísimo, ese Es lindo derroche tener de paraguas. paragüismo. Esto me pasa por no sí. tener auto. Rarísimo. ¿Cómo le va, García? Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Yo compro helados en Aversa, quiero aclararlo. Ah, muy bien, ahora vamos a hablar de los helados. Vamos a hablar de los helados. Que manden un kilito. Bueno, el otro la también. Versa. No, el otro es